Buenos días, mis niños. El día de hoy vamos a continuar con la temática que dejamos el viernes pasado, que era sobre las mediciones. En esa clase hablábamos que hay que tomar mediciones en el momento en que hacemos un experimento. Tomamos mediciones. Entonces, hoy vamos a hablar sobre diferentes tipos de mediciones y vamos a tomar instrumentos que se utilizan para medir y vamos a aprender a tomar las medidas y a leerlas. Y vamos a iniciar recordando a nuestra compañera de la clase anterior. Entonces ella observábamos que estaba tomando una medida, estaba tomando medición, que estaba tomando la temperatura del monito, porque el monito se encontraba enfermo, estaba llorando, entonces ella decidió observar qué le sucedía al monito. Entonces decidió tomarle la temperatura. Tomar la temperatura es una medición y se utiliza un instrumento específico para tomar ese tipo de medición. Hoy vamos a aprender acerca de esos diferentes instrumentos de medición que se utilizan no solo en investigación, lo utilizamos en química y en nuestra vida diaria. También utilizamos diferentes instrumentos de medida. Vamos a iniciar hablando de nuestro primer instrumento de medida, la regla o el metro. ¿Para qué utilizamos la regla o el metro? La regla o el metro se utiliza para medir ya sea distancia, altura o longitudes. ¿Cuál es la unidad de medida de la distancia, de la altura o de la longitud? La unidad de medida es el metro y se representa con la letra M en minúscula. Vamos a observar diferentes instrumentos. Encontramos, como vemos abajo, el metro, acá una cinta métrica que muchos debemos conocer y otra que utilizamos muy seguido que es la regla. Vamos a analizar qué tiene una regla, voy a subrayar, entonces acá de color rojo, entonces estas rayas pequeñitas que vemos pegaditas aquí nos simbolizan el milímetro y estos números grandes nos simbolizan los centímetros, o sea que vamos con otro color. Acá tenemos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5, 6, 7 centímetros y así sucesivamente. 1 centímetro lo forman 10 milímetros. Si nosotros contamos las rayitas que hay en medio de cada centímetro, de cada, vamos a darnos cuenta que hay 10 rayitas, o sea, 10 milímetros. 10 milímetros. Eso es importante en el momento de que hacemos mediciones, tenerlo presente. ¿Cuánto es 1 milímetro y cuánto es 1 centímetro? Entonces, tanto en las reglas como en los metros, los números grandes nos indican los centímetros y las rayitas pequeñas nos indican los milímetros. Vamos a ver un ejemplo de una medición. Vamos a tomarle la medida a este lápiz. Entonces, ¿con qué le tomamos la medida? Con una regla, ¿verdad? Vamos a ubicar la regla al inicio del lápiz, donde está señalando la línea roja, ubicamos la regla. Y vamos a tomar la medida hasta donde llega la punta del lápiz. En este caso señalé con la rayita roja. Entonces ahí medimos y nos damos cuenta que vamos a subrayar acá de color morado. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 centímetros, pero vemos que nos queda otro poquito, nos da más de 2, entonces contamos cuántas rayitas hay. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 rayitas. Entonces decimos que ese lápiz nos mide 12 centímetros, 12,5 centímetros. De esta manera tomamos la medida del lápiz.
Así podemos medir diferentes objetos que tengamos en nuestra casa. Con el metro hacemos lo mismo, pero ya lo podemos utilizar tanto para medir objetos pequeños o para medir ya objetos mucho más grandes. Hay cintas métricas que tienen para medir hasta 100 metros, como es el caso de este que vemos aquí abajo. Hay algunos que traen para 10 metros, 100 metros, etc. O la cinta métrica que les mostré anteriormente, que tiene 1 metro. Un metro está formado por 100 centímetros. El termómetro. El termómetro era el instrumento de medida que estaba utilizando nuestra compañerita que nos acompañó la clase pasada. Entonces, ¿para qué utilizamos el termómetro? Para medir la temperatura. Vamos. ¿Cuál es la unidad de medida del termómetro? La unidad de medida son Celsius o grados centígrados. Se representan con el símbolo de grados y una C mayúscula. Vamos a observar un termómetro que encontramos en un laboratorio o cuando vamos al médico también nos toman la temperatura con un termómetro de estos. Hay otros termómetros más sencillitos que son digitales y muchos de ustedes quizás tienen uno en casa que se los compraron desde cuando eran bebés para estar pendiente de su temperatura. Entonces acá este termómetro es un termómetro de mercurio. Voy a subrayar con color azul. Entonces, ¿qué sucede? En esta parte que estoy subrayando acá está el mercurio. El mercurio es un metal líquido que se dilata con facilidad cuando se acerca a la temperatura. Cuando se le aumenta la temperatura se dilata. Entonces, al dilatarse, inicia a aumentar, a recorrer a medida que aumenta la temperatura. En este caso, la línea negra que está acá, que observamos, la línea negra que observamos acá llega más o menos hasta, está sombreada de amarillo, nos llega más o menos hasta acá, observamos que no llega hasta acá. Nos indica los grados centígrados, o sea que hasta donde se expande el mercurio llega, nos indica los grados centígrados. Entonces, ¿cuántos grados centígrados nos está señalando ese termómetro? Ese termómetro nos está indicando que hay 37,5 grados centígrados, o lo podemos leer también 37,5 Celsius, grados Celsius. La probeta. La probeta es un instrumento de medida que utilizamos para medir algunos volúmenes. En nuestras casas tenemos un objeto de medida de volumen también, quizás muchos lo tenemos, como lo son las jarras medidoras. Las jarras medidoras nos sirven para medir el volumen de líquido, por lo menos de la leche, del agua. Si necesito hacer una preparación y nos pide tantos mililitros de leche, tantos mililitros de agua, tantos mililitros de zumo de limón, etcétera, utilizamos esas jarras medidoras. Entonces, acá la unidad de medida que utilizamos para hallar el volumen son los centímetros cúbicos. Se representan con una C y una M minúscula y un 3 elevado. Acá observamos dos ejemplos de dos probetas que tienen diferente capacidad de volumen. La amarilla tiene más capacidad de volumen, la azul menor capacidad de volumen. ¿Cómo hallamos con estos instrumentos de medida? También podemos hallar el volumen de sólidos o de objetos pequeños, como es el caso de esas esferas que observamos al lado derecho. Estamos viendo una probeta y una canica que está cayendo dentro de ella, y también observamos cómo aumenta el agua, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejemplo y vamos a aprender a hallar el volumen también de esa canica o de esa esfera. Vamos a observar. Entonces, acá observamos, primero estamos observando una probeta y esta parte que está sombreada de gris, que yo estoy coloreando de color azul, nos indica
la cantidad de agua que hay o el volumen de agua que tiene esa probeta. Yo lo estoy coloreando de azul. ¿Cuál es el volumen de esa probeta? El volumen de la probeta es 40 centímetros cúbicos. Ahí observamos y aquí nos indica 40 centímetros cúbicos. Ahora vamos a introducirle una esfera a eso. Entonces, ¿qué sucedió al introducir la esfera? Al introducir la esfera dentro de la probeta, vemos que aumentó el volumen dentro de la probeta. ¿Cuánto es el volumen final ahora? 60 centímetros cúbicos. Observemos aquí al lado derecho, cuando introducimos la esfera, ¿qué sucede? Aumenta el agua, sube, ¿verdad? Sube el nivel del agua dentro de la probeta. Entonces, ahí tenemos el volumen inicial y tenemos el volumen final. Pero no sabemos cuál es el volumen de esta esfera o de esa canica. ¿Cómo vamos a hacer para hallar? Fácil. Lo hallamos por medio de esta ecuación. Entonces, cuando nosotros hacemos esta ecuación, vamos a hallar el volumen de la canica. Entonces, no sabemos cuál es el volumen de la canica, no lo sabemos. De esta canica, no sabemos el volumen. Vamos a hallarlo. ¿Cómo lo hallamos? Entonces nos dicen que debemos tomar el volumen final y restarle el volumen inicial. Ahí mismo nos lo dice. Entonces vamos a hacer la operación. Decimos que el volumen de la canica es igual a el volumen final. ¿Cuánto me dio el volumen final? Me dio 60. Menos el volumen inicial, que fue 40. Entonces tomo 60 menos 40, hago la operación. Entonces digo, el volumen de la canica es igual a 60 menos 40, que va a ser 20. Entonces, ¿cuál es el volumen total de la canica? ¿Cuánto volumen ocupa la canica? 20 centímetros cúbicos. No se nos olvide, centímetros cúbicos. Perdonen los números ahí. Ok, 20 centímetros cúbicos. Ahora vamos a hablar sobre el cronómetro. ¿Para qué utilizamos el cronómetro? El cronómetro, perdón, sirve para medir fracciones de tiempo, normalmente cortos y con gran precisión. ¿Qué medimos ahí? Medimos los segundos y las milésimas de segundo, etc. Podemos medir también minutos, horas, etc. ¿Cuál es la unidad de medida del tiempo? La unidad de medida del tiempo son los segundos. El tiempo también lo podemos medir, recuerde que por medio de otros instrumentos, como es el reloj, como es los calendarios, también miden la semana, los días, sirven para medir el tiempo. Pero en este caso vamos a hablar de cronómetro. Vamos a observar diferentes ejemplos de cronómetro. Aquí tenemos este cronómetro, tenemos también este otro tipo de cronómetro. Hoy en día no necesitamos un cronómetro de estos específicos para medir el tiempo. La tecnología ha avanzado tanto que nosotros podemos utilizar cronómetros online. Si entramos a Google en internet, colocamos cronómetro online, nos aparece y podemos tomar el tiempo. Podemos tomar el tiempo, también utilizar el cronómetro de nuestro teléfono. Los teléfonos hoy en día también traen cronómetro. Los relojes inteligentes también traen para tomar el tiempo utilizando el cronómetro, etc. Hoy en día podemos utilizar el cronómetro desde diferentes aparatos electrónicos que tenemos a nuestro alrededor. No necesariamente tenemos que tener un tipo de estos cronómetros que les acabo de mostrar. Entonces vamos a observar acá un ejemplo de un cronómetro. Entonces aquí observamos un cronómetro. ¿Qué mide el cronómetro? Aquí, por ejemplo, este cronómetro, este número pequeñito que
que voy a señalar con color rojo, nos muestra las milésimas de segundo. Milésimas de segundo. De color verde voy a subrayar los segundos y de color morado voy a señalar los minutos. No se ve el color morado, voy a tomar mejor el amarillo. Los minutos. Entonces, ¿qué digo ahí? ¿Cómo leo el tiempo? Digo 2 minutos con 22 segundos y 52 milésimas. Así leo el tiempo. 2 minutos con 22 segundos y 52 milésimas. La balanza. ¿Para qué utilizamos la balanza? La balanza se utiliza para medir la cantidad de masa que posee un cuerpo. Ahí vemos a Garfield que está tomando la cantidad de masa que posee su cuerpo. Está incrédulo, como que subió mucho de masa. Ok. ¿Cuál es la unidad de medida de la masa? La unidad de medida de la masa son los gramos. Entonces aquí observamos un ejemplo de una balanza. Esta balanza típica se encuentra en los laboratorios, se utiliza mucho en los laboratorios. Tenemos esta que es una balanza de presión. Utilizamos para cuando nosotros vamos al súper o vamos a la tienda del barrio, observamos que decimos véndanos tanto de carne, tanto de arroz y utilizan una balanza de presión. Es esa que acabo de mostrar acá. Voy a subrayarla para que... Esta es una balanza de presión. Apenas cae acá, inmediatamente ella toma la masa, la cantidad de masa. Tenemos estas también que son estilo reloj, hay otras que son de colgante y tenemos antiguamente estas que si ustedes van al campo muchos tienen unas parecidas también, que fue una de las primeras balanzas que también utilizaban para medir la cantidad de masa que poseían diferentes alimentos o objetos. Entonces vamos a ver un ejemplo de la medición de la masa. Entonces tenemos nuestra balanza y vamos a tomar la medida vamos a medir la cantidad de masa que posee esta manzana. Observen bien, inmediatamente coloqué la manzana, cambió este numerito. Entonces, ¿cómo se lee? Digo que esa manzana tiene un total, una masa de 95 gramos. Muy bien, niños. Entonces, hasta acá vamos a dejar hasta estos instrumentos de medida. Hay una infinidad más de instrumentos, pero vamos a aprender a trabajar con estos instrumentos que nos podemos encontrar en nuestro diario vivir, en nuestro entorno y que también vamos a utilizar algunos de ellos en diferentes experimentos que vamos a desarrollar más adelante.